del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Um, Quisiera empezar presentando a nuestra expositora hoy y también a la comentarista. Entonces, quien va a exponer es la doctora Yacotzin Bravo Espinosa. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Um, Realmente es académica de tiempo completo de nuestro departamento. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y pues desde la abogacía y la investigación antropológica ha colaborado con pueblos y organizaciones indígenas en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Baja California y Guerrero, así como con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales y en la Ciudad de México. Como abogada, ha participado en litigios estratégicos que han requerido estudio riguroso y crítico de los contextos sociopolíticos y los usos del derecho y los derechos humanos en disputas territoriales y conflictos socioambientales. Los proyectos actuales en que participa son lo de PRONACE CONACYT, violencias múltiples y racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz, y otro de PRONACE CONACYT que se llama Reapropiación Socioambiental para el Manejo Integral y Comunitaria en la cuenca Atoyac-Zahuapan. Además, ella pertenece al grupo de trabajo denominado Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos y es miembro de la Red de Justicia Ambiental en Just and Just. Luego va a comentar sobre su trabajo la doctora Celia Ruiz de Oña Plaza. Ella es investigadora del CIMSUR UNAM desde hace más de una década. Es doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable con formación en Ciencias Ecológicas por la Universidad de Edimburgo y en Ciencias de la Información con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco. Lleva a cabo investigación interdisciplinaria en el ámbito de la ecología política y los estudios fronterizos. Su trabajo examina la aparición de conflictos socioambientales en zonas transfronterizas y en contextos rurales debido a los impactos del cambio climático en interacción con los efectos de políticas económicas neoliberales y presiones del comercio global. Su enfoque busca desarrollar una aproximación posthumanista a la conflictividad socioambiental en el contexto de la crisis climática y civilizatoria. A través de la lente de la justicia climática y la justicia azul, su trabajo contribuye a la comprensión de nuevas formas de apropiación costera ocultas tras los discursos de conservación y sustentabilidad. Analiza las políticas de control, de acceso a los recursos por parte del Estado, la dinámica de las fronteras y la criminalización de las pesquerías y los y las migrantes para comprender cómo tales medidas a menudo desembocan en dinámicas de exclusión y desposesión que incrementan nuevos flujos migratorios. Es también miembro de la Red de Justicia Ambiental en JUST. Y el título que nos va a presentar hoy, Yacotzin, es Entre Geografías Prohibitivas y Economías Legales y Ilegales, Estudio Interescalar de Territorio Pesquero del Pueblo Cucapá en Baja California, México. Adelante, Yacotzin. Tienes el micrófono apagado, Jacuzzi.
Pero problemas técnicos. Otra vez problemas técnicos. Ya está. ¿Ya lo ven? ¿Ven mi presentación? Sí, Sí vemos la perfecto. página, si gustas iniciarla. Ah, ya la vemos Ya bien. está. Bueno, pues antes que nada, gracias a mis colegas del departamento por haberme invitado a presentar en esta sesión del seminario, que como dijo Roger, es un seminario permanente que está organizado a lo largo del semestre y del año. Y también a Celia, porque, bueno, a Celia la conocí justo en un evento de Just. Ella ha sido impulsora del capítulo México y sobre todo del eje dentro del Red en Just, del eje sobre justicia azul. Y nos hemos dado cuenta que somos poquitos discutiendo, que no es tan, no somos tantas y tantos investigadores, pues intentando reflexionar y encontrar sobre todo soluciones al tema de problemas socioambientales, justicia y justicia climática en espacios relacionados con el mar o pesqueros, ¿no? Entonces, Celia, muchas gracias por estar aquí, por haberme leído, aunque te envié también mi artículo un poco tarde. Y también quiero comentar que pues lo que voy a presentar aquí es parte de un trabajo que realicé durante 2.10 a 2.15.16. Bueno, a 2.15 primero como abogada con los pescadores Cucapá en Baja California, que tienen un conflicto con un área natural protegida de la cual vamos a hablar hoy. Y durante 5 años estuve realizando junto con el equipo de asesoría jurídica pues diferentes estrategias de defensa de su territorio. En 2015 empiezo el doctorado y es cuando el doctorado en antropología social y es cuando empiezo la investigación ya desde un perfil pues de investigación colaborativa, pero desde la antropología. Realicé investigación, una estancia larga en el espacio de pesca Cucapá, sobre todo en el ejido Indiviso, por 5 meses. No es que no hubiera ido antes, solo que pues iba y daba talleres, regresaba, entonces la lógica era muy diferente al trabajo antropológico que después realicé. Y bueno, esta presentación, aunque es parte de este trabajo doctoral, en realidad tiene un enfoque muy específico a un artículo que estoy realizando en estos momentos, que está todavía en borrador, y justo por eso me interesó presentarlo para discutir y seguir perfeccionando, pues, es el artículo. Bueno, el objetivo, aunque no voy a profundizar en muchos asuntos, sí quiero pues poner aquí el objetivo que es específicamente analizar las disputas y transformaciones del espacio de pesca Cucapá, derivados de la geografía prohibitiva, déjame quito mi pantalla, y la sobreregulación en el espacio de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Río Colorado. En particular, me interesa centrar la atención en la legalidad o legalización, este es un concepto de la antropología legal, como parte de ese proceso sociopolítico de disputa entre las escalas de estos espacios y el papel que tiene estos procesos de legalización en la propia reconfiguración de los espacios de la reserva, pero específicamente en el espacio de pesca Cucapá. Entonces, antes de empezar con esto, ay, no puedo cambiar. A ver, denme un segundo. Quiero exponerles quiénes son los Cucapá, con quiénes son los Cucapá y cómo podemos entender su territorio. Entonces, los Cucapá son un pueblo que es binacional. Su familia son los Yumanos. Es un pueblo que actualmente está en Baja California y en Sonora, en México, y en Somerton, en Estados Unidos. Este pueblo, pues su territorio ancestral, Cucapá, no es muy diferente, y en esto sí quiero hacer apunte a los territorios mesoamericanos, ¿no?, que conocemos y con los cuales pues estamos un poco más identificados. Ellos vienen de la familia Yumana, actualmente solo, en realidad no hay datos específicos de cuántos Cucapá hay, pero en el 2020 el INEGI decía que había 349 personas, no hay datos sobre su situación social y económica,
Y en el 2015, oficialmente en la CDI habían catalogado a su lengua como un grado, la habían catalogado como en grado acelerado de extinción. Ancestralmente o históricamente, su territorio depende de un patrón de asentamiento disperso, y de hecho aquí podemos ver todo el espacio, este mapa es un mapa de todos los espacios que ellos ocupaban de modo eh, eh, disperso, puesto que aunque hay una discusión en la antropología de si eran seminómadas, su vida y ocupación del territorio está determinada o estaba determinada por el río Colorado, que es esto que ustedes ven acá, ¿no? El río Colorado que está en Estados Unidos y México. Su patrón de vida y su forma de habitar el territorio dependía de los afluentes del río Colorado. Entonces, cuando el río subía, ellos se dedicaban a la pesca; cuando el río bajaba y los espacios quedaban húmedos, hacían agricultura, también hacían recolección y caza. Entonces, es un pueblo que realmente no tiene un asentamiento determinado, sino que ellos su forma de habitar su territorio pues se va moviendo conforme los afluentes del río Colorado. Esto es muy importante porque además pues su forma de hábitat también dependía de estos desplazamientos estacionales, y en este espacio no llegó el proceso de colonización. La colonización se dio realmente hasta el siglo XX con la reforma agraria, y cuando la repartición de la tierra con los ejidos, con la migración tanto de Estados Unidos como población china, fragmentaron el territorio. Y en los años 30, en 1930, empieza la disputa por el río Colorado. En esta parte de acá se empieza a represar el agua, y pues el río Colorado deja de tener afluentes, por lo menos como existían antes, en toda esta parte del bajo río mexicano. Esto pues trastocó la forma de habitar su territorio, fragmentó sus espacios de ocupación, y bueno, la falta de agua implicó también pues toda la destrucción de la integridad ecológica de ese espacio que ocupaban a través de ese patrón estacional, ¿no? Y de hecho aquí en este mapita que está del lado izquierdo, pueden ver cómo el potencial de los afluentes del río en toda la parte de la zona baja y del alto del Golfo de California. Y a partir de ahí, pues la pesca cucapá de esta época del siglo XX, la pesca cucapá pues sufre toda esta transformación, y la única actividad de la cual los cucapás siguen desarrollando es la pesca. Después de los años 30, pues su actividad pesquera depende en realidad de pues, los afluentes del río Colorado. Entonces, y además de las políticas unilaterales de Estados Unidos respecto al río. Aquí vemos, por ejemplo, en 1980, Estados Unidos libera agua de modo completamente unilateral, y lo que hace es que, no sé por qué ya sé que desapareció la imagen que tenía acá, pero llena totalmente toda la parte del bajo río, ¿no? De hecho, esta que ven aquí es la Laguna Salada, que es esta parte del territorio Cucapá. Por aquí está la Laguna Salada, y lo que hace es que se inunda nuevamente todo este espacio de pesca. Y la Laguna Salada, que es completamente desértica, se llena, ¿no? Entonces, este momento es muy importante por varias cosas. Uno, porque a partir de aquí, de los 80, se detona una pesca comercial en el Valle de Mexicali, donde no solamente ya pescan los cucapá, tanto en los afluentes que quedan del río como en los canales, sino se incorporan los pescadores mexicanos, como ellos llaman a las personas que no son cucapá. Y empieza a surgir, empieza a emergir pues una comercialización de pesca a nivel regional y a nivel local a muy baja escala. Y
pues los cucapás se empiezan a insertar, cuando empieza a surgir este mercado de pesca, empiezan a surgir todas las regulaciones pesqueras, todavía no muy fuertes, pero sí empiezan, por ejemplo, a organizarse las cooperativas o las unidades de producción. Y en 1981 los cucapá crean su primera unidad de producción llamada Jawimar. Entonces, esto es muy importante porque en 1990 se vuelve a secar el espacio, toda esta parte del el bajo río Colorado, y los cucapá empiezan a migrar sus campos de pesca a la zona del delta del río Colorado. El delta del río Colorado pues era uno de los espacios que ocupaban ancestralmente los cucapá para pescar, y ante la falta del agua del río pues empiezan a migrar su espacio de pesca justo al delta del Golfo del del río Colorado. Entonces, en este momento, pues más o menos eso fue en 1990-91, que desplazan sus campos de pesca, se instala una pesca más permanente en este espacio de diferentes especies, y en 1993 surge una medida que cambia totalmente el espacio de pesca cucapá, su pesca y su forma de vida. En 1993 se decreta la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, Río Colorado, y la zona núcleo, que es esta zona verde, se impone en el delta de Río Colorado, es decir, en el espacio de pesca del pueblo Cucapá. Este momento pues es un parteaguas completo en la vida del pueblo indígena Cucapá. De hecho, aquí pueden ver algunas fotos del delta. ¿Por qué? Porque en este momento, pues los Cucampá entran a un espacio y a una forma de organización ambiental y pesquera con la que nunca habían convivido. Es decir, es el primer momento, esta reserva implica empezar a encontrarse con muchos procesos sociopolíticos, legales y económicos con los cuales no habían convivido previamente. Entonces se configura efectivamente su reconfiguración de su espacio de pesca, pero también su forma de habitar su espacio de pesca, y su pesca, su pesca, que es una pesca comercial, se reconfigura, ¿no? Entonces, se insertan en lo que empiezo a denominar como es un espacio regional, que es lo que representa geográficamente la reserva, la área natural protegida, que es esta reserva, la reserva organizada, la zona núcleo en el Sanjón. Como ustedes saben, la zona núcleo es uno de los espacios de mayor prohibición dentro de las reservas, y la zona de amortiguamiento, que es la parte sur, esta parte de acá, ¿no? La que no está en verde, conviven o se incorporan también dos comunidades pesqueras con alto nivel productivo y de importancia comercial a la pesca nacional, ¿no? Entonces tenemos aquí al Golfo, tenemos por aquí a San Felipe, y por aquí al Golfo de Santa Clara, el Golfo de Sonora, San Felipe de Baja California. Y entonces, literalmente, regionalmente, pues se insertan a este espacio geográfico que incorpora pues estas tres comunidades pesqueras. De hecho, tanto Santa Clara y San Felipe pertenecen a otra subregión que se llama Alto Golfo de California, que en total, aportan el 57% de la pesca a nivel nacional. Entonces tiene una alta productividad de pesca de diversas especies. Y también se insertan regionalmente pues a un espacio de nuevas legalidades, ¿no? De legalidades ambientales, donde además el hecho de ser un área natural, la reserva en sí misma implica legalmente, implica el control y la potestad para reorganizar el espacio en el lenguaje pues ambiental. Entonces, los inserta esta nueva legalidad con una perspectiva completamente ambiental, y también pues a una legalidad que es una legalidad pesquera.
que como yo les decía, en los 80 ellos tienen una inserción con su unidad de pesca Jagüimar a la legalidad pesquera, pero en el caso de la reserva, y sobre todo ya de la parte sur de la reserva, pues estamos hablando de una producción pesquera a nivel nacional con alta productividad y además con regulaciones como mucho más específicas en torno a la productividad nacional. Entonces, ellos se insertan en este espacio al inicio, cuando se insertan, pues las legalidades van transitando entre diferentes momentos, ¿no? Esta regulación ambiental a nivel regional, en principio está, de hecho, no voy a tener tiempo de explicarlo aquí, en el trabajo sí está mucho más detallado, pero la reserva en realidad surge de una agenda nacional e internacional centrada en la conservación de especies de importancia ecológica, sobre todo de la totuaba y la vaquita marina, que son especies en peligro de extinción y endémicas de este espacio de la reserva. Es decir, es un espacio donde sí hay una gran importancia o una gran diversidad ecológica marina. Pero el hecho de que se haya incorporado la zona núcleo en la desembocadura del río Colorado, sin consulta y sin estudios previos sobre la presencia del pueblo Cucapá, pues en un primer inicio lo que hace es detonar, convertir o transformar el espacio de pesca de los Cucapá en un espacio completamente ilegalizado, prohibido. Y no solamente su presencia, su forma de habitarlo, sino su pesca en sí mismo, ¿no? Estamos hablando de 1993 a 1995. Ellos pescaban una diversidad de especies para el mercado regional, para Mexicali o comunidades aledañas. Y en 1995 ellos empiezan a pescar una especie que es una especie migratoria que desde 1900 no llegaba al espacio de pesca, a la desembocadura, que es donde se reproducen. En 1993, acuérdense que se declara la zona núcleo, y en 1995 ellos empiezan a transitar hacia esta pesca de la curvina golfina, que se convierte en una de las actividades productivas más importantes de la zona sur, de las comunidades pesqueras, tanto de San Felipe como del Golfo de Santa Clara, debido a la crisis que hay con la pesca del camarón por las políticas neoliberales y todo el desmantelamiento hacia el sector pesquero. Entonces, los pescadores en Cucapá en este momento se insertan también pues, a esta lógica pesquera extractiva, poco a poco, no es que se hayan transitado de un modo inmediato, porque en principio pues ellos no tenían ni siquiera las artes de pesca para poder pescar esta especie, ni las redes, ni los motores, ni las pangas, ¿no? Lo cierto es que en esta transición, pues el hecho de haberse insertado en este espacio pues, ambiental, regional, les implicó diversas cosas, ¿no? Una, se invisibilizaron todas pues, las especificidades sociales, económicas, de capacidad de comercialización, pero sobre todo en el caso de los Cucapá, se invisibilizó pues, su pertenencia étnica como pueblo indígena Cucapá y el territorio, la desembocadura del río Colorado no se les reconocía o no se les reconoció como territorio ancestral porque pues la autoridad del argumento el argumento de la autoridad es que ellos habían llegado en 1990 y además su pesca era comercial y no ancestral o no tradicional, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver esta foto que es de un periódico de esa época, donde pues evidentemente si tú tienes un espacio totalmente prohibido, pues la respuesta es militarizar, ¿no? Entonces, el espacio, pues esta reconfiguración del espacio crea una sobreregulación en el ámbito ambiental enfocado en la conservación de las especies prioritarias y
una legalidad pesquera enfocada en el ordenamiento pesquero, entre comillas, pero que en realidad va hacia la prohibición de la pesca, ¿no? Y después del decreto del área de la reserva, se empiezan a crear diversas normatividades, un acuerdo de veda sobre la curvina golfina, y esto hace no solamente que el espacio de pesca en el mar, sino en tierra, pues empiece a ser criminalizado, ¿no? Entonces se crea lo que yo denomino una geografía prohibitiva, punitiva y excluyente en el mar y tierra. En el mar, porque es una zona prohibida por ser zona núcleo, y en tierra porque la veda implica que en determinado momento los cucapás ya no pueden pescar y entonces no pueden sacar su pescado para comercializar, y entonces empieza a haber una criminalización administrativa, judicial, penal y extralegal contra las tres cooperativas cucapá. Se les empiezan con la veda a decomisar sus trailers en tierra, empiezan a perder toneladas de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos en este marco, pues no voy a profundizar sobre esto porque ya he escrito tanto individual como colectivamente con la colega antropóloga Alejandra Navarro y Catalina, que es una colega bióloga, algunos artículos sobre las estrategias que los CAPAM implementaron, ¿no? Pero solo para decirles que estas estrategias, pues sí fueron en diferentes niveles, desde la judicialización, llegaron a la CNDH, a la ONU, a la Corte Interamericana, hicieron un sinfín de movilización política hasta el 2015. Y quiero remarcar hasta el 2015 porque después vamos a ver qué pasa en el 2015 y cómo se transformó y los límites del derecho pues en este espacio de pesca, y que de hecho por eso también es uno de las razones por las que yo dejé de colaborar con la cooperativa. Entonces, bueno, todo esto, estos procesos que les cuento, yo los analizo como un espacio de pesca globalizado, ¿no? Concepto de especie de pesca globalizado, pues lo retomo a partir de todos los estudios del espacio como producción sociohistórica, de la geografía crítica, y también pues de un concepto que se denomina pesquerías globalizadas, de Gloria Siria Valdés, que es un concepto que profundiza teórica y etnográficamente sobre los procesos multifactoriales e históricos derivados de las transformaciones e impactos provocadas en las comunidades del Alto Golfo de California, perdón, por las reformas estructurales, las reformas privatizadoras en el sector pesquero, que entre ellas está lo que les comentaba hace un rato sobre la crisis que se dio en la industria del camarón, y el cambio de la política estatal productivista al conservacionista, ¿no? Porque solo para ponerlos en contexto, en el caso de San Felipe y Santa Clara, son comunidades que surgieron justo por empezar a impulsar la pesca, la política pesquera como una alternativa al desarrollo nacional. Entonces, de hecho, estas comunidades pues tienen problemas graves desde que surgieron, pues de sobreexplotación de especies, de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de Gloria también, ella dice que estos cambios e impactos en las comunidades pesqueras no son producto de un momento o en un momento histórico de la entrada de las políticas neoliberales, ¿no? Y que para poder entender este impacto también, pues tenemos que ver el contexto donde hay múltiples actores, donde todos estos actores pugnan por las narrativas, las interpretaciones y materializaciones del presente y el pasado, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que hace esta autora con esta propuesta es justo empezar a estudiar esa continuidad histórica desde el Estado protector y el Estado neoliberal al Estado conservacionista que se relaciona con estas comunidades pesqueras. De aquí retomo otra vez el concepto de translocalización de Akhil Gupta para entender a los espacios pesqueros, ¿no? De estos espacios donde se pluralizan y se interrelacionan diferentes escalas históricamente situadas,
que están, sí, imbricadas por el contexto neoliberal, ¿no? Entonces, y es importante en esta interescalaridad entenderla también como un espacio completamente dialéctico, ¿no? Donde hay espacios o escalas que sí son dominantes, pero también hay escalas o las escalas o los espacios locales pues también resisten, como dice también Gloria y como dice Milton Santos, a desaparecer. No son simples receptores de lo externo, sino a partir de sus historias, de su cultura, de la forma en que ellos conectan y se interrelacionan con los propios espacios, pues van reconfigurando, negociando y resistiendo ante pues, las escalas mucho más amplias, ¿no? Entonces, es un espacio interescalar en el que se interrelacionan o disputan narrativas, prácticas y lógicas de agendas neoliberales que imponen cambios legales, políticos y económicos en materia ambiental y pesquera sobre el espacio Cucapá, ¿no? Esta es la forma en que yo entiendo el espacio de pesca globalizado de los Cucapá. Y donde además aquí incorporo ya un concepto de la antropología legal que estudia la legalidad, ¿no? O la legalización. Pero la legalidad y la legalización no de una perspectiva estática o de una perspectiva donde el Estado es el único que dicta la legalidad, sino como un proceso sociopolítico que también está en disputa dentro de los espacios y que pues permite denominar o que permite nombrar lo legal y lo ilegal y a partir de ahí generar relaciones de poder desigual y pues procesos de violencia sobre a quienes nombra o excluye de la legalidad, ¿no? Entonces, estos son los dos conceptos que para mí son importantes para el estudio de este espacio. Por eso yo les decía, la reserva en el texto y en toda la tesis tiene un apartado donde voy analizando de modo muy específico cómo es que esta agenda que es internacional, donde no es una agenda solamente de los gobiernos de Estados Unidos, de grupos académicos y ambientalistas, sobre todo estadounidenses, y se crean organismos internacionales, crean una narrativa, ¿no? Una narrativa, no, perdón, una narrativa donde predomina es una narrativa de conservación que predomina, donde focaliza al pescador como responsable de la extinción de la vaquita marina debido a su captura incidental en las redes agalleras de pesca ilegal y totuaba, ¿no? Entonces, pues esta narrativa que fue la que creó el área natural protegida, que creó la reserva y que empezó a detonar pues diferentes procesos de sobreregulación y esta agenda prohibicionista, se empezó a agudizar en 2015. Entonces, en 2015 volvemos a ver un nuevo momento de reconfiguración y donde los procesos de legalización también de sobreregulación y estos procesos de legalización estrechamente vinculados a estas relaciones de poder y violencias, pues hacen una geografía mucho más punitiva y mucho más excluyente y entonces el espacio de pesca globalizado de los capas se reconfigura. En este momento hay dos procesos que se vuelven a insertar a la reserva, ¿no? En 2015 se vuelve a crear los acuerdos anuales de cuota de captura sobre la curvina golfina. Estos acuerdos lo que hacen es decir, hacen un cálculo científico de cuánto de toda la especie de la curvina golfina está disponible. Además, como es una especie migratoria, solo llega una vez al mes y se puede pescar tres meses máximo, entre febrero y abril, depende de cuándo llega y de cuándo se va y cuándo llega porque entra y sale de la desembocadura. Y entonces los acuerdos de captura lo que hacen es limitar el porcentaje de la pesca de todas las cooperativas que pescan en la reserva y las divide entre cada una de los permisionarios, ¿no? Entonces, la división es completamente homogénea, se les da, no sé, ahora no recuerdo cuántas toneladas, pero pongamos 20 toneladas a cada una de las cooperativas.
Entonces, en el 2012 empieza a implementarse de nuevo esta medida. Los Cucapá empiezan otra vez una estrategia de judicialización. En el 2015, después de una estrategia de amparos, que se hace además anualmente, por primera vez, desde 1993, se reconoce en uno de los acuerdos de captura la identidad étnica de los pescadores Cucapá y se les exenta de la cuota de captura. Entonces, este momento es un momento de alegría para todas y todos y pues también un momento que pues todas y todos reconocemos como un momento de victoria después de más de 20 años de lucha, ¿no? Sin embargo, en el 2015, al mismo tiempo, surgen dos fenómenos. En el área sur de la reserva, que voy a volver aquí al mapa para que ustedes lo ubiquen, en esta parte sur, ¿no? Está toda la área de protección de la vaquita marina. Entonces, esta zona verdecita es el área de refugio de la vaquita marina y todo este espacio de pesca es el espacio de los del Golfo Santa Clara y hasta aquí pues está la área de protección. De hecho, el área de protección de la vaquita marina se hizo más amplia, no puse el mapa actual, pero es más amplia. Entonces, ¿qué pasa en este momento del 2015? Surge un mercado ilegal, el mercado de la totuaba. La totuaba había sido vedada en 1970 por su sobreexplotación en estas comunidades. Se decía que a las totuabas se les pescaba con dinamita y era una especie que en esos momentos llegaba incluso hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces se vedó totalmente. Y en 2015, entre 2012 y 2015, que es el mismo periodo de la cuota de captura, surge un mercado ilegal que es altamente redituable, de hecho se le llama como la cocaína blanca del mar, que es el buche de totuaba de la curvina, el buche de la totuaba, que representa, la totuaba es un animal enorme, más o menos de 1,5 metros, y el buche o vejiga natatoria es un órgano que solamente representa el 5% de su cuerpo, pero que empieza a venderse a un mercado negro chino y de Hong Kong. Y pues es un mercado altamente lucrativo porque en ese momento el precio del buche ascendía hasta $8,500 por kilogramo, ¿no? Entonces, este mercado pues atrae al narcotráfico, a todo este espacio de la zona de amortiguamiento de la reserva, que es esta zona sur. Vuelvo, ¿no? Y entonces, pues otra vez la presión internacional, tanto de las organizaciones ambientalistas como del gobierno de Estados Unidos, algunos actores, forzan al gobierno a volver a decretar medidas completamente punitivas sobre esa zona. Se decreta el cierre total de esta actividad pesquera en el sur de la reserva y en la zona de protección de la vaquita marina, ¿no? De hecho, después se le denomina cero tolerancia a esa política. Entonces, tenemos varios momentos que confluyen en este mismo momento. En el 2015 se cierra en el espacio, en la zona sur, toda la pesca. Estamos hablando de más de 60 pesquerías. Estamos hablando de comunidades pesqueras que no solamente dependen económicamente de la pesca, sino que surgieron por la pesca y por la tanto la pesca también es culturalmente importante para ellos. Y en la zona, en el mismo momento, en el 2015, a los cucapás se les exenta de la cuota de captura que tienen los pescadores del sur. Entonces, a los pescadores del sur, del Golfo y de San Felipe, la única pesca que les permiten es la curvina golfina. Les cierran sus 59 pesquerías y les dejan la curvina golfina como la única opción de pesca. Es una especie que solo se pesca 3 meses, que se pesca por mareas, 2 mareas al mes, y que además pues tiene un tope para ellos, ¿no? Entonces, ese es el escenario de 2015.
Y bueno, pues aquí pareciera o aparentemente pues estamos hablando de dos regulaciones destinadas a especies diferentes, una la curvina, otra pues todas bueno, la vaquita marina y todas las demás especies que pescan los pescadores del sur. Eh, entonces, pareciera que tenemos dos regulaciones destinadas a especies diferentes, ¿cierto? Y que además, por un lado, tenemos la zona núcleo, donde pues hay una excepción para la pesca de los cucapá de la curvina, que además hasta 2016, que es cuando yo dejé de ir a campo, era la actividad productiva más importante de los cucapá. No es que fuera la única, pero sí la más importante, ¿no? Es decir, la pesca en la curvina les servía en ese momento a los cucapá para mantenerse, entre comillas, durante todo el año, porque cuando era su entrada económica más importante, entre otras entradas como los préstamos hacia los compradores y otras que no voy a entrar. Pero bueno, entonces, aquí la pregunta, ¿no? ¿Son dos regulaciones destinadas a especies diferentes en dos espacios diferentes? ¿O es la expresión del espacio de pesca globalizado remasterizado, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, pues observamos, aquí sí ya se observa esta interescalaridad de forma muy brutal de los efectos de la agenda nacional e internacional conservacionista, ¿no? También observamos los efectos de la economía de la totoaba, cómo se translocalizan no solamente en la zona sur, sino específicamente en la zona de los Cucapá, y ahorita voy a explicar por qué. Y los márgenes de lo ilegal se amplían. Cuando los márgenes de la ilegalidad se amplían a todas las pesquerías porque se prohíben, tenemos solamente una excepción, solamente una pesca legal, que es la curvina golfina, y su captura en el único espacio que se puede pescar legalmente de modo ilimitado es en la zona norte, porque la excepción es hacia los Cucapá, ¿no? Entonces, estos procesos generan lo que denomino por aquí, pues en el espacio de pesca Cucapá, un pivote para liberar la presión de las restricciones sobre la zona, sobre el sector pesquero a nivel regional en el sur, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho aquí voy, por eso puse esta foto. Los pescadores del sur empiezan a subir a pescar a la zona del delta, que además voy a regresar a este espacio, es súper pequeñito, ¿no? Aquí lo vemos, es este espacio, aquí están los campos de pesca Cucapá. Sus campos van transitando por diferentes razones, y en el 2010 pescaban aquí. En el 2016, cuando voy a hacer el trabajo de campo, pescan ya prácticamente en esta zona punteada que está aquí, que ya que ya es literalmente la desembocadura, ¿no? Entonces, justo en ese espacio, no es que los pescadores del norte no hayan disputado ese espacio previamente, desde 1993. De hecho, los pescadores, tanto mexicanos que pescaban en el Valle de Mexicali en los 80s, como los del Golfo, suben a pescar en la zona núcleo o en la desembocadura, San Juan o Delta. Pero en este momento, pues en realidad empieza a haber una disputa a muerte por este espacio, porque por obvias razones, pues es la única actividad pesquera que puede hacer toda la región, o sea, todas las comunidades, ¿no? Entonces, de hecho, aquí esta foto, por ejemplo, es al inicio de la pesca. Aquí vemos a la secretaria de la cooperativa y a su esposo poniendo un letrero en donde se ponen sus campos de pesca, que además los campos de pesca son familiares, porque el único momento, al ser una comunidad de asentamiento disperso, unos viven actualmente viven, no hay una comunidad como total indígena, aunque el mayor Cucapá es reconocido como la comunidad del Mayor, pero no es porque sean la comunidad en sentido de las comunidades del sur, sino que hay más familias Cucapá viviendo ahí. Sin embargo, los Cucapá viven en ejidos, colonias y mestizos o mexicanos en lo largo del Valle de Mexicali,
y en la ciudad de Mexicali y en la ciudad de Ensenada, ¿no? Entonces están dispersos. El único momento en el que se juntan, pues es el momento de la pesca de la curvina golfina. Entonces, en esta invasión que en estos momentos se hace al espacio de pesca Cucapá, se puede expresar aquí. Y es una invasión en muchos sentidos, ¿no? Aquí ellos están poniendo un letrero que dice de aquí para adelante es exclusivo para pescadores Cucapá. Eviten la entrada, eviten la pena de sacarlos. Atentamente pescadores Cucapá, y se prohíbe estrictamente la venta de bebidas embriagantes, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque los pescadores empiezan a subir, pero también se detona pues una serie de economías ligadas a la curvina golfina, como empiezan a llegar, por ejemplo, personas a vender refrescos, personas a vender comida, empieza a llegar la prostitución, porque pues una multitud de pescadores empieza a llegar a esta pequeña zona, tanto en mar y en tierra, ¿no? Em, y bueno, uno de los efectos también es que, pues esto, se reorganizan los espacios de pesqueros, impactando negativamente en la desembocadura del río Colorado, pero también surgen nuevas economías o nuevos mercados de la pesca ilegal, ¿no? Y sobre todo de la curvina golfina. La curvina golfina también tiene un pequeño órgano que también es el buche, esta vejiga natatoria, que como ven aquí en la foto, ¿no? Aquí está la foto ya cuando está limpio, pero aquí vemos a los pescadores cuando están deschurupando a la curvina golfina y están sacando justo pues el buche, ¿no? Entonces, esta pequeña especie, la curvina, es un producto que se vende sobre todo en la viga, aquí en la Ciudad de México. Se va hacia Guadalajara y obviamente a Mexicali. Y es una especie que, pues, su precio depende de la oferta y la demanda. Es decir, cuando los cucapás sacan su pesca, nunca saben cuánto les van a pagar los compradores, que son sus intermediarios permanentes. Sino los intermediarios vienen a Ciudad de México, ofertan la curvina, como es una especie de temporada, que es en temporada de Semana Santa. El precio depende pues de quién llega antes y de la saturación del mercado. Sin embargo, su precio por kilo está entre 25 y 2 pesos. O sea, ahí depende uno de lo que quieran darle los compradores, que lo pagan después de que vienen a ofertar el pescado un mes casi después. Y pues y si les argumentan que el mercado se saturó, pues les pueden pagar hasta 2 pesos, 5 pesos por kilo de pescado entero, ¿no? Y en este año surge este nuevo mercado del buche de curvina, y que también es una especie que se va para el mercado chino. Y el kilo de cada uno de estos pequeños buchecitos está entre 300 y 550 pesos el kilo. Entonces, los acuerdos de cuota no se incorpora el precio, y entonces pues eso detona todo un mercado negro del buche de curvina golfina, ¿no? Y además es un producto que se vende al chas chas y que lo pagan en efectivo a comparación del mercado de la curvina golfina. Y entonces crea dinámicas donde además empiezan a llegar muchísimos. Este es el Indiviso, que es donde ahora se saca donde están las mujeres líderes de una de las cooperativas Cucapá, y también es el espacio donde se deschurupa, se limpia y se vende el pescado, ¿no? Entonces, previamente a este momento, solamente se instalaban en algunos espacios que son estos puntos rojos, los intermediarios que han sido sus compradores por años, ¿no? Y lo que hace pues el buche es que empieza a detonar una llegada de compradores mexicanos, chinos y de todos lados, incluso compradores que se dedican a la venta del buche de totuaba,
a volver a insertarse al indiviso y a querer comprar el buche de la curvina, ¿no? Entonces, esto lo que hace este nuevo mercado, pues transforma el espacio y la dinámica del mercado de la curvina golfina de los Cucapá. Otros elementos que detonan también este nuevo mercado, pues es toda esta sobreexplotación de la especie, ¿no? De hecho, aquí vemos muchos pescadores lo que hacían en ese momento es sacar la curvina, quitar el buche y pues hacer un tiradero de pescado. Esto es uno de los tiraderos de pescado en la comunidad del Indiviso, pero así como esos muchísimos, ¿no? Otros procesos que detonaron, pues fue también las negociaciones con pescadores indígenas Cucapá, donde se negociaba, por ejemplo, que ellos insertaran dentro de su cuota o de su captura, pues pesca que no eran de ellos. Entonces, pues esto trajo una serie de conflictos al interior de las cooperativas Cucapá, muchas estrategias de las propias autoridades indígenas Cucapá para poder limitar todas estas negociaciones ilegales. Y bueno, aquí solamente para mostrarles y ya ir cerrando, vemos esta estadística que es de una base de datos de unos colegas de la Universidad de California. Y entonces, fíjense, la línea azul es la pesca histórica desde 2001 hasta 2017 del Golfo de Santa Clara. Y la línea roja o naranja es la pesca de los Cucapá en el mismo periodo. Entonces, esta invasión de pesca y estos procesos de economías formales e informales que surgen en torno a la curvina golfina, además del buche de curvina, pues se ve claramente a partir del 2015, ¿no? Aquí vemos cómo los Cucapá, su máxima captura había sido en 2009, habían pescado 1,004 toneladas. Y en 2015 la máxima del Golfo eran 3,590. Además, decir que los Cucapá todavía no tienen la capacidad tecnológica en cuanto al equipo de pesca para poder realizar una captura masiva por marea, ¿no? Entonces, como que las cuentas no salen porque ellos tienen tanto motores como pangas, donde literalmente no pueden llevar más de 1 tonelada de pescado. De hecho, durante mi estancia, hubo algunos pescadores que querían llevar más y terminaban hundiéndose, terminaban cayéndose, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo a partir de 2015 la pesca Cucapá se empieza a elevar y en 2017 su pesca, su captura llega casi a los mismos cifras que pues el Golfo de California, ¿no? Y este dato es muy importante porque todo este proceso de ilegalización y de corrupción y de pesca ilegal y de procesos de violencia contra pues, del espacio de pesca Cucapá, las cooperativas lo denunciaban ante la autoridad pesquera, ante la Profepa, pero pues el espacio de pesca Cucapá fue en realidad, o sea, visto como un pivote. De hecho, esta propia estadística la sacaron los colegas porque en las estadísticas de Conapesca pues todo era normal. Los pescadores del Golfo sacaban su... De hecho, los pescadores del Golfo después de la cuota de captura llegaron hasta 0 toneladas en su captura. Y pues obviamente no hacían, de acuerdo a los datos oficiales, no hacían pesca, no hacían sobrepesca. Y los Cucapá pues se mantenían en su histórico, ¿no? Como no tenían cuota, pues dejaba de haber ese problema de cuánto pescaban. Entonces, esto es muy importante justo porque ya con esto voy cerrando. Porque pues trastoca de diferentes formas y por eso es que yo argumento que este espacio de pesca globalizado se remasteriza en este momento, ¿no? Justo por esos procesos, por esa, sobre esta geografía prohibitiva que se llega a ser más punitiva a partir de este narrativa de conservación
Y por la otra parte, pues a partir de estas ambigüedades o de estas márgenes que se dan en el ámbito legal pesquero, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, pues en las conclusiones, el espacio de la reserva y su proceso de legalización centrado en la conservación de la vaquita marina, ampliado en la región los márgenes de las economías ilegales, de la pesca de buche de totuaba y la curvina golfina, ¿no? Esto pues ha provocado diferentes procesos y es ahí donde se expresa el espacio de pesca globalizado de los Cucapá. Uno, porque la precarización de la vida de las personas que viven directa e indirectamente de la pesca, que son tanto los pescadores de los Cucapá como los pescadores del Alto de la parte sur, los pescadores de San Felipe y del Golfo, pues se detona toda esta precarización de sus economías que afecta o que se insertan en el espacio de pesca Cucapá de modo indirecto o se empiezan a interrelacionar esos espacios ya en términos económicos y sociales, ¿no? Esto intensifica las relaciones permeadas por las violencias entre las comunidades pesqueras y los pescadores Cucapá. Como les digo, no es que estas relaciones o estas disputas no se dieran previamente, solo que sí uno, se incorpora al crimen organizado y dos, pues el delta prácticamente se vuelve un espacio donde los cucapás ya no llevan a sus familias a pescar, ¿no? Y además tomemos en cuenta que este es el espacio realmente es un espacio, un momento y un espacio muy importante para la reconfiguración de su identidad étnica. Y desde que yo fui, los Cucapá empezaron a decidir ya no llevar a sus hijos y a sus hijas al espacio de pesca, pues por todos estos procesos, ¿no? Entonces, sí se intensifican estas relaciones de violencia, empieza a haber arrobos de artes de pesca, peleas, y bueno, y como decía yo, ¿no? Se incrementa la presencia del grupo del crimen organizado, tanto en los mercados ilegales como en los legales de todas las especies. Ya esto ya no está en el artículo, pero ya hay mucho escrito sobre ello en el traslado del crimen organizado, incluso a la pesca legal y a los permisos, al monopolio de los permisos de pesca en la zona sur, ¿no? Y la perspectiva punitivista y excluyente de la conservación, más que una alternativa, pues ha puesto en riesgo la integridad de los ecosistemas y las especies marinas que dice proteger, ¿no? Los procesos de ilegalización que se detonaron por las economías y prácticas ilegales del buche de la totoaba y la curvina son la expresión más cruda del delta o del espacio de pesca Cucapá como un espacio de pesca globalizado. ¿Y por qué cruda? Porque justo cuando yo les decía que pusieran atención en esta, en esta parte de las estrategias, fíjense, llega hasta el 2015 y desde 1993 a 2015, los reclamos que se hacían en toda esta estrategia y en esta lucha jurídico-política es que se reconociera el delta del río Colorado como un espacio de pesca Cucapá y se hiciera una zona exclusiva de pesca. A partir del 2015, este reclamo pues tiene un límite y ya los Cucapá dejan por obvias razones creo ya, de demandar, ¿no? La zona exclusiva de pesca, incluso cuando uno le pregunta a los Cucapá si todavía quieren su zona de pesca, casi que es una expresión de sería una locura, ¿no? Porque no tenemos la capacidad ni de vigilancia ni para poder, pues, controlar el espacio de pesca. Entonces, bueno, yo con esto iría cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Yacotzin. Entonces ahora pues pasamos la palabra a Celia para escuchar sus comentarios y después de esto abrimos para otras preguntas o comentarios. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Yacotzin. Felicidades, de verdad. No es la primera vez que escucho parte de este trabajo y siempre me quedo muy impactada por lo que relatas, por cómo lo relatas. Felicidades de verdad por este trabajo y muchísimas gracias, enormemente gracias por esta oportunidad de comentarlo,
porque considero que esta investigación es una investigación fundamental para comprender las complejas intersecciones que se dan entre conservación, derechos indígenas y economías legales e ilegales. A partir de lo que tú, Jacotxin, acabas de exponer, yo en este comentario quisiera ofrecer algunas reflexiones un poco más amplias sobre las implicaciones de tu trabajo. Y voy a intentar centrarme y explorar 3 dimensiones. Primero, cómo este caso nos invita a repensar los modelos dominantes de conservación y sus consecuencias que tan terriblemente reflejas aquí en este trabajo. Segundo, el potencial analítico de los conceptos que desarrollas para comprender otras realidades similares. Y tercero, las particularidades que introduce la dimensión fronteriza. No puedo evitar más que trabajando en estudios fronterizos, pues mirar esta dimensión y cómo lo fronterizo está presente en esta configuración de la conservación y la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar diciendo que el caso del pueblo Cucapá y su relación con la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California efectivamente nos confronta con una profunda paradoja del conservacionismo contemporáneo. Las áreas designadas para la máxima protección a menudo se convierten en escenarios de mayor degradación y conflicto. Este caso que nos contabas, Jacotxin, ejemplifica muy elocuentemente las contradicciones inherentes al modelo que podríamos denominar conservación fortaleza o conservación prohibitiva. Un modelo que pienso que desafortunadamente sigue predominando en gran parte de la geografía latinoamericana y también en gran parte de la geografía de la conservación del mundo. El trabajo de Jacotxin documenta meticulosamente cómo la designación de la desembocadura del río Colorado como zona núcleo, lejos de proteger efectivamente la biodiversidad, lo que hace es generar un espacio, o lo que hizo fue generar un espacio donde proliferaron economías extractivas ilegales mucho más agresivas que las prácticas pesqueras tradicionales, aunque fuesen comerciales, que se buscaba regular. Entonces, bueno, considero que esta es una ironía pues devastadora, ¿no? La zona de máxima protección se transforma efectivamente en un espacio de extracción descontrolada, mientras las comunidades con vínculos ancestrales al territorio son criminalizadas. Y bueno, pues la investigación de Jacotzi me parece que revela con muchísima claridad cómo la legalidad no es simplemente un marco normativo neutro, sino un campo de batalla donde se confrontan visiones, intereses y legitimidades diversas. Por un lado, tenemos a las autoridades ambientales y pesqueras que movilizan narrativas conservacionistas para justificar estas restricciones, y por el otro tenemos a los Cucapá, que articulan contranarrativas basadas en sus derechos territoriales, ancestrales y en su identidad como un pueblo indígena pesquero. Y finalmente esta dinámica acaba produciendo efectos de despojo y reconfiguración territorial bajo discursos de sostenibilidad y de protección ambiental que, bueno, este caso no es exclusivo del caso Cucapá, lo podemos ver en otros muchos entornos y contextos, pero el caso que tú nos relatas, Jacotxin, es realmente sorprendente, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, hay suficiente investigación en todo el mundo sobre áreas protegidas que ha documentado patrones similares en diversos contextos. La exclusión de comunidades locales está ya más que demostrado, genera vacíos que son rápidamente ocupados por actores con intereses puramente extractivos, sin los límites culturales y los conocimientos ecológicos que caracterizan muchas de las prácticas tradicionales. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué lecciones podemos extraer de este caso? Y bueno, entre las que me vienen a la cabeza yo señalaría 3 fundamentales. Primero, la necesidad urgente de superar la falsa dicotomía entre conservación y derechos humanos. El caso Cucapá demuestra que la vulneración de derechos territoriales indígenas no solo es éticamente cuestionable, sino también contraproducente para los objetivos conservacionistas. Segundo, debemos reconsiderar la eficacia de los modelos de conservación basados exclusivamente en la prohibición y en la vigilancia. Jacotxin documenta cómo estos enfoques, al no considerar las realidades socioeconómicas más amplias, generan geografías donde la ilegalidad no es la excepción, sino la norma. Es que este es un dato muy revelador, cómo la corrupción se vuelve
no un fallo del sistema, sino un mecanismo inherente a su funcionamiento. Y tercero, pues resulta evidente la necesidad de explorar modelos alternativos de gobernanza ambiental que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y aprovechen sus conocimientos ecológicos. Hay experiencias de comanejo en diversos contextos globales que sugieren que la inclusión significativa de comunidades locales puede mejorar tanto los resultados de conservación como el bienestar de las comunidades y de las poblaciones del área bajo protección. Entonces, bueno, para profundizar en estas posibilidades, me parecía muy interesante explorar este arsenal conceptual que la investigación de Jacobson desarrolla. Y me parece que un método fundamental de tu trabajo, Jacobson, es ese riguroso manejo metodológico de la interescalaridad, un concepto que te permite analizar cómo diferentes escalas, desde lo global hasta lo local, no simplemente coexisten, sino que se imbrican y disputan activamente en el espacio de pesca Cucapá. Este enfoque revela cómo las escalas dominantes efectivamente imponen narrativas que cuestionan legitimidades ancestrales, mientras las comunidades locales luchan por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Esta disputa por narrativas y legitimidades me parece a mí que es el núcleo político del conflicto. No se trata solo de quién puede pescar, dónde y cuánto, sino de quién tiene el poder de definir qué cuenta como ser indígena, tradicional, sostenible e ilegal. Y la potencia analítica de la interescalaridad radica precisamente en eso, en visibilizar estas dinámicas de poder que se materializan en espacios concretos. En sintonía con lo anterior, el concepto de espacios de pesca globalizados, que Jacobson toma de la investigadora Gloria Valdés, ofrece, bajo mi punto de vista, una herramienta muy poderosa para comprender cómo los espacios pesqueros locales son transformados por procesos y dinámicas multiescalares. Lo valioso de este concepto es que supera estas visiones simplistas que ven a las comunidades pesqueras tradicionales como entidades estáticas o aisladas, tanto en el espacio como en el tiempo. Este enfoque permite entender cómo un espacio aparentemente marginal como la desembocadura del río Colorado se convierte en el escenario donde confluyen políticas pesqueras neoliberales, agendas conservacionistas internacionales, mercados ilegales transnacionales, legislaciones nacionales y prácticas locales de subsistencia. Y el segundo concepto que quiero destacar es este de geografías prohibitivas, que Jacobson utiliza para describir cómo esta sobreregulación conservacionista crea espacios donde la prohibición, lejos de eliminar las actividades no deseadas, las reconfigura bajo nuevas lógicas, que a menudo son mucho más destructivas y mucho más violentas. Y me parecía, o me recordaba un poco cómo este concepto puede dialogar con debates contemporáneos en la ecología política, como este acaparamiento verde, o con la crítica a la conservación neoliberal, pero además añade un énfasis particular en cómo estos regímenes prohibitivos generan sus propias economías políticas de ilegalidad, corrupción y violencia. Y lo hace especialmente valioso este concepto, o lo que le hace especialmente valioso es que precisamente nos permite ver más allá de esta dicotomía legal-ilegal, para analizar cómo la misma lógica prohibitiva produce efectivamente zonas grises donde lo legal y lo ilegal se entrelazan y de maneras muy complejas y contradictorias y muy cambiantes de acuerdo a coyunturas específicas, ¿no? Y bueno, el tercer aspecto del trabajo de Jacobson que quisiera destacar es esta atención o esta característica de la dimensión fronteriza del caso Cucapá. Esta comunidad indígena se encuentra en una doble frontera. Voy a leerlo desde esta idea de las fronteras. La geopolítica entre México y Estados Unidos y una frontera ecológico-legal entre zonas permitidas y zonas prohibidas dentro de la reserva. Esta ubicación fronteriza, lejos de ser algo incidental, me parece que es fundamental para comprender las dinámicas que describes. Por un lado, la historia del territorio Cucapá, que está marcada por esta fragmentación transfronteriza de su territorio ancestral. Por otro lado, las dinámicas hidrológicas del río Colorado, que mencionas en tu artículo, aunque aquí no las has abordado, que están determinadas por decisiones que se toman en Estados Unidos, que tú documentas muy bien en tu trabajo. Cuando lo lean los demás que están estudiando, las demás personas van a verlo, ¿no? Además, estas economías ilegales que florecen en este espacio, particularmente la del buche de Totoaba, pues están impulsadas por mercados internacionales. Es decir, la frontera
no solo es un límite, sino un espacio de flujos, influencias y presiones que configuran efectivamente las realidades locales. Y esto nos lleva a señalar que tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México, desde la que les hablo, observamos cómo la conservación opera selectivamente. Es estricta con ciertas prácticas locales, pero flexible con actividades económicas más lucrativas. Y esta selectividad no es accidental, sino estructural al modelo de conservación neoliberal que tú, Jacochin, tan elocuentemente criticas, ¿no? Y me parece importante tener esta perspectiva comparativa entre fronteras marinas porque nos permite identificar patrones recurrentes en cómo las fronteras geopolíticas están interactuando con las fronteras de conservación, algo que estamos viendo ahora mismo aquí en la frontera Chiapas-Guatemala, creando lo que podríamos decir espacios de excepción, espacios donde las normatividades se superponen y se contradicen, generando oportunidades, abriendo espacios para estas economías legales y legales. Entonces, bueno, me parece que el trabajo de Jacochin ilumina esta compleja relación entre fronteras, conservación e ilegalidad. Las fronteras, tanto las geopolíticas como las ecológicas legales, no solo dividen espacios, sino que generan precisamente estas condiciones específicas para la ilegalidad. Y en el caso de Cucapá, el represamiento del río en territorio estadounidense pues transformó radicalmente la ecología del delta y las prácticas tradicionales de los Cucapá, que me gustaría mucho poder escuchar un poco más de esta situación. Este fenómeno nos invita a pensar en la hidropolítica fronteriza y cómo las decisiones sobre recursos compartidos tomadas desde posiciones asimétricas de poder acaban reconfigurando territorios y prácticas cotidianas. Esta dimensión además resulta particularmente relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Donde efectivamente vamos a ver una exacerbación, una intensificación de los conflictos por recursos hídricos transfronterizos. O ya lo estamos viendo más bien, ¿no? Y bueno, simultáneamente, efectivamente, como nos comentabas, como nos relatabas, la designación de la reserva de la biosfera crea otro tipo de frontera, una frontera ecológica legal que establece categorías espaciales con distintos grados de permisividad y restricción. Y la zona núcleo opera como una frontera interna que criminaliza efectivamente a quienes históricamente han habitado este espacio. Esta superposición de fronteras geopolíticas y ecológicas genera lo que podríamos llamar espacios de doble exclusión, donde las comunidades Cucapá son doblemente marginadas. Por un lado, son marginadas por las lógicas nacionalistas de la frontera México-Estados Unidos y por el otro, por las lógicas conservacionistas de la zonificación ambiental. La investigación de Jacochin revela también una dimensión crítica, que también las he expuesto aquí en tu presentación. La instrumentalización selectiva de espacios indígenas como válvulas de escape, pivotes, decías tú, para crisis regionales más amplias. Lo que observamos no es simplemente una contradicción entre conservación y derechos territoriales, sino un proceso de gestión estatal que capitaliza intencionadamente ciertas ambigüedades legales. La omisión activa, o sea, este hacerse la vista gorda frente a ciertas ilegalidades mientras se criminalizan otras, emerge con una tecnología gubernamental que permite mantener la ficción de conservacionismo mientras se acomodan diversos intereses económicos y políticos. Y este fenómeno nos invita a teorizar sobre lo que podríamos denominar Estado selectivamente ausente, una forma de gubernamentalidad que opera no mediante la implementación consciente y sistemática de prohibiciones, sino a través de una administración diferencial de la ilegalidad. En este sentido, me parece también particularmente relevante el análisis que haces, Jacochin, sobre cómo la ilegalidad opera no como una desviación, sino como un elemento constitutivo de estos espacios de conservación transfronterizos. Esto representa un desafío directo a muchos estudios que tienden a tratar la ilegalidad simplemente como incumplimiento o ecocrimen, sin profundizar en esta complejidad sociopolítica que también nos has relatado en tu presentación. Y bueno, tenemos el caso de la pesca en el delta del Colorado que revela cómo los procesos de ilegalización
un término que utilizas deliberadamente para enfatizar este carácter activo y político de la ilegalización, reorganiza las relaciones sociales, económicas y espaciales de tal forma que lo ilegal no existe como una categoría predeterminada, sino que es activamente producida a través de decisiones políticas. Y particularmente revelador en el análisis me parece que es cómo estos márgenes entre lo legal y lo ilegal se vuelven muy borrosos y muy negociables. Cuando documentas estas complejas negociaciones entre pescadores, autoridades, intermediarios, los compradores de buche, nos muestras un panorama donde la ilegalidad acaba siendo un espectro de prácticas con distintos grados de legitimidad, visibilidad, permisibilidad, que además no son estables, no están fijas, no están prefijadas, ¿no? El caso del mercado de buche de Curvina, que emerge tras la exención de cuotas para los Cucapá, es muy ilustrativo, me parece muy relevante, ¿no? Muy chocante. Esta economía emergente no es un efecto secundario inesperado, me parece a mí, sino el resultado predecible de contradicciones en la gobernanza ambiental. Una regulación que prohíbe la pesca en el sur de la reserva mientras deja un vacío regulatorio en el norte. Era algo que era fácilmente anticipable, ¿no? Entonces, bueno, este enfoque, reitero, ¿no? Contrasta marcadamente con esta literatura que es dominante, además, sobre el ecocrimen, sobre el tráfico de especies, que es una literatura que tiende a despolitizar la ilegalidad y que tiende a tratarla como un simple problema de aplicación de la ley, en lugar de analizar esta situación como un fenómeno que es estructural, que está vinculado a las contradicciones de los modelos de conservación y de desarrollo. Necesitamos, por tanto, un marco conceptual que nos permita estudiar estas ilegalidades no como aberraciones, sino como elementos intrínsecos a ciertas configuraciones de conservación. Configuraciones que particularmente combinan prohibiciones estrictas, vigilancia débil o corrupta y economías de alta demanda, como vemos en tu caso de estudio. Y bueno, me gustaría también señalar que este enfoque colaborativo y participativo de tu aproximación metodológica nos ofrece precisamente eso, una metodología para analizar las economías legales y ilegales como campos de disputa donde se negocia continuamente los límites entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Lejos de ser observadores pasivos, me parece que es importante señalar esto, los Cucapá desarrollan estrategias muy complejas de adaptación, de resistencia y de negociación. A veces participan en estas economías legales y ilegales, otras veces las denuncian en un constante ejercicio de navegación de estas contradicciones que les impone un sistema que simultáneamente criminaliza su presencia ancestral mientras permite, a través de la corrupción y de la omisión, la explotación intensiva por actores externos. Así, el enfoque metodológico de tu investigación, desarrollado durante 6 años, que me parece que también es importante enfatizar esto, y en cooperación con la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, me parece que nos ofrece un modelo muy valioso de investigación antropológica que visibiliza estas dinámicas tan complejas sin romantizarlas y haciendo explícito tu posicionamiento ético y político, y sin que eso comprometa el rigor analítico, sino que, bajo mi punto de vista, lo fortalece y nos permite acceder a tus lectores a dimensiones de la realidad que de otra manera quedarían invisibilizadas desde aproximaciones que son pretendidamente neutrales. Exige un posicionamiento valiente esto. Finalmente, y para ir cerrando, el trabajo de Jacobsen nos ayuda a precisar algunas preguntas clave para que repensemos la conservación, las fronteras y la ilegalidad en el siglo XXI. Apunto tan solo 2. ¿Cómo podemos reformular los modelos de conservación para que sean tanto ecológicamente efectivos como socialmente justos? El caso Cucapá evidencia el fracaso del modelo prohibitivo punitivo, pero implementar alternativas requiere transformar profundamente las lógicas institucionales y epistemológicas de la conservación oficialista. Y esto es tremendamente complicado. Otra cuestión que me parece importante plantear es
cómo pueden los conceptos que tú desarrollas aquí en esta investigación dialogar con otros conceptos emergentes como la justicia ambiental, la justicia azul o incluso perspectivas posthumanistas. Estas últimas, al proponer superar la dicotomía naturaleza-sociedad y explorar estos ensamblajes entre actores humanos y no humanos, que en tu caso de estudio son fascinantes, podrían enriquecer el análisis de espacios donde se disputan múltiples formas de valorar la vida más allá de lo humano. Y creo que también podrían facilitar el análisis de ecologías políticas multiespecies, como vemos en tu caso de estudio, que están entrelazadas con dinámicas de legalidad e ilegalidad. Y bueno, para concluir, quisiera destacar que el trabajo de Jacotsin Bravo representa una contribución fundamental a múltiples campos de estudio: la antropología de las legalidades, la ecología política, también los estudios fronterizos y la crítica de la conservación neoliberal. El trabajo de Jacotsin nos invita a abandonar visiones simplistas que oponen conservación y derechos humanos, legalidad e ilegalidad, para adentrarnos en un análisis más complejo de cómo estas categorías son producidas, disputadas y negociadas en las prácticas cotidianas. En un momento histórico donde el paradigma conservacionista global está siendo cuestionado, desde el controversial objetivo de proteger el 30% del planeta en la Agenda 2030, hasta los debates sobre soluciones basadas en la naturaleza, investigaciones como las de Jacotsin ofrecen perspectivas cruciales desde las geografías críticas y comunidades que experimentan directamente los efectos de estas políticas. El caso Cucapá, desafortunadamente, lejos de ser una anomalía, ilumina tendencias presentes en muchos espacios de conservación globalmente. Estas geografías prohibitivas, estos espacios de pesca globalizados que tan lúcidamente analizas, nos permiten entender mejor realidades similares en contextos muy diversos. Y bueno, finalmente, si queremos desarrollar modelos de conservación genuinamente sostenibles y justos, necesitamos prestar atención a estas realidades complejas y a estas voces de las comunidades como los Cucapá, que lejos de ser solo usuarios o obstáculos para la conservación, como habitualmente se los rotula, son actores con conocimientos, derechos y propuestas propias para relacionarse con los territorios que han habitado históricamente. Agradezco nuevamente a Jacotsin esta invitación a comentar esta investigación tan valiosa y por invitarnos también a reflexionar sobre las implicaciones más amplias que nos lleven a repensar la relación entre conservación, derechos indígenas y economías legales e ilegales en nuestros contextos de trabajo. Muchas gracias, Jacotsin. Muchas gracias, Celia, por tus comentarios tan detallados y cuidadosamente pensados. Jacotsin, no sé si quieres responder un poco antes de que abrimos a los demás. Si quieres abrimos y después. Ok. Entonces, bueno, ¿quién tiene comentarios y preguntas? Levanta la mano, simplemente habla. Yo. Sí, Alejandro. Sí, no, nada más para saber un poquito más de esta declaración de esta zona pesquera de los Cucapá, como que era como la declaración de la biosfera, ¿no? En 1993. Hay un concepto ahí que me llama la atención desde la lectura de tu documento, que es el de, bueno, algo así como ambientalismo neoliberal, ¿no? Que justo se produce en la época donde se están adoptando pues, estas nuevas medidas, ¿no? Que sirven para legitimar pues, ciertas políticas económicas, ¿no? Como el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Que también señalaba Charles Hale. Pero me pregunto, o sea, ¿qué lo hace neoliberal? Digo, más allá, aparte de la experiencia de los Cucapá, que ya nos queda perfectamente claro todo el impacto que tuvo, es decir, qué negociaciones transnacionales, institucionales hubieron detrás de esta declaratoria de la biosfera. ¿Fue un acuerdo, digamos, fue algún tratado firmado por México? ¿Fue algún acuerdo
transnacional? Digamos, ¿cuál fue la historia en este sentido de esta declaratoria, ¿no? Me gustaría saber mucho qué vínculos, relaciones nacionales y transnacionales, presiones, negociaciones hubo detrás de esta declaratoria, ¿no? Si es posible. Pero aparte de eso, muy interesante el caso. Muchas felicidades por los resultados. Bueno, entonces, Yakotzin, ¿quieres ir contestando mientras que los demás van pensando en sus preguntas? Sí, bueno, voy a contestar a la pregunta que hacía Celia sobre el tema fronterizo, que me sirve también para contestar esto del ambientalismo neoliberal y qué negociaciones hubo detrás de la declaratoria, ¿no? Claro, el texto que entregué para lectura ha tenido no sé cuántos borradores, porque efectivamente este tema de los espacios como globalizados, pues surge a partir de la entrada de las políticas neoliberales, ¿no? Y se va, o sea, como un concepto como tal, en esta interescalaridad de las políticas neoliberales y cómo se translocalizan, todo esto que estudia Gupta, ¿no? En los espacios locales que muchas veces no son completamente, o sea, que muchas veces no los vemos de modo tan expreso, esas translocalizaciones de las políticas del capitalismo, ¿no? Sin embargo, creo que el caso Cucapá efectivamente, históricamente, nos permite observar esa interescalaridad de políticas internacionales que despojan a los pueblos o a los pueblos del norte históricamente. Porque, como yo decía, el dato de que la colonización no haya llegado al espacio Cucapá es muy importante. Y no llegó porque si ustedes vieron en el mapa que les puse, el delta, literalmente, o sea, cuando el agua subía del Golfo de California hacia el delta, hacia el río Colorado, llegaba hasta la Alta California. O sea, la fuerza del agua era tan potente que le denominan el burro, que inundaba todo el espacio del Bajo Delta y del Alto Delta, entonces los barcos españoles literalmente se destruían y no pudieron llegar a colonizar ese espacio. Además de que es un espacio desértico que depende del agua del río Colorado, ¿no? Su ecosistema, su integridad ecológica depende del río Colorado. Entonces, pues ese espacio que le da vida a la forma de habitar el territorio Cucapá, por eso decía, no es una forma de habitarlo como los territorios mesoamericanos. De hecho, en los estudios antropológicos no hay registros los Cucapá no tenían casas hasta después del siglo XX. Es decir, los Cucapá se movilizaban en todo el territorio y se llevaban sus pertenencias. Y tenían chozas donde si se instalaban a pescar, ahí ponían sus estructuras donde vivían. Si se iban a la montaña a recolectar o a cazar, trasladaban sus casas. De hecho, uno de los rituales mortarios es quemar a los Cucapá con todas sus pertenencias, porque no había pertenencias como las conocemos en los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues este momento donde empieza a haber una disputa de la política internacional del agua en Estados Unidos, y empiezan los represamientos como la presa Hoover, que es una de las más importantes, que literalmente, y toda la negociación y todos los acuerdos internacionales, los tratados internacionales del agua, pues empiezan a detonar toda una política del agua para México, no solamente para el espacio de Cucapá, sino para México, ¿no? De hecho, se dice que muchas de las negociaciones hasta recientemente es qué calidad del agua le mandan a México, porque la calidad del agua que mandan a México es ni siquiera agua para consumo humano, ¿no? Entonces, ahí hay un litigio en torno a qué medidas tiene que hacer Estados Unidos para que el agua que pasa por los canales, que va para la productividad industrial y agroindustrial
actualmente en Mexicali tenga la mínima calidad para poder hacer productivos todos esos espacios, ¿no? Entonces creo que este tema de las escalas pues se puede ver incluso desde este momento histórico, que es el siglo XX, y esa interescalaridad legal y de política internacional y nacional que destruye literalmente y despoja el territorio Cucapá, ¿no? Y esta interescalaridad se observa en este ambientalismo neoliberal justo porque en las negociaciones que hay para la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, y eso está súper documentado por un montón de antropólogos, biólogos, sociólogos del Alto Golfo de California, la reserva de la biosfera, se crean muchos organismos, que lo cuento un poco en el artículo, la veda de la Totoaba o las medidas que empiezan a decretarse para la veda de la Totoaba por la sobreexplotación que es impulsada por el propio Estado durante los 70, 60, empieza a detonar una serie de estudios sobre la totoaba, ¿no? Como especie en peligro de extinción. Y incidentalmente descubren que la vaquita marina también es una especie que está en riesgo por la pesca incidental de la totoaba, porque la vaquita marina es una especie que está en las profundidades. Entonces se movilizan todas las organizaciones internacionales, sobre todo estadounidenses, la academia, empiezan a surgir, sobre todo en California, muchos grupos académicos internacionales y empiezan a hacer presión para crear una política ambiental en México que no solamente conserve a la totuaba, sino a la vaquita marina, porque además es una especie que se reproduce anualmente, creo que tiene cada 5 años, tiene 2 o 3 crías. Y pues desde los 90 ya se documentaba que había 70 especímenes, ¿no? Entonces, dentro de los registros que hay o dentro de los estudios que hay, en estas presiones internacionales hay una negociación hay negociaciones para el tema del Tratado de Libre Comercio, el TELECAN en México. Y uno de los, y una de las peticiones del gobierno de Estados Unidos a México es decretar mayores medidas de conservación para estas dos especies. Justo por eso, en 1993, un año antes, se decreta esta reserva de la biosfera. Hay algunos estudios donde hacen entrevistas a los investigadores e investigadores biólogos de California, de San Diego, que son los principales impulsores, y ellos dicen que, o sea, observan, ni siquiera en ese momento los estudios pesqueros o los estudios biológicos tenían en el mapa que los cucapá estaban en el espacio, porque ellos llegaron en los 90-91 a falta de agua del río Colorado. O sea, antes del 90-91 pues tenían un montón de espacios donde pescaban en el río Colorado, incluso todavía siguen pescando en el mayor Cucapá, ¿no? O sea, y por eso es que desde su origen, pues la medida es una medida neoliberal, ¿no? A partir de ahí, pues toda la narrativa en torno a la conservación, la narrativa en torno a la pesca sustentable, se vuelve bajo marcos y lógicas del ambientalismo neoliberal, ¿no? Y del multiculturalismo neoliberal, porque de hecho, no recuerdo si en el texto lo menciono, pero en la tesis sí, que ya también lo expresó otra colega antropóloga, Shailene Muelman, pues las autoridades efectivamente a partir de este multiculturalismo neoliberal determinan quién es indígena y quién no es indígena, y entonces no ver a los cucapá con taparrabos pescando con flecha, y entonces como hacen pesca comercial, no son pescadores tradicionales, o no, la pesca no es parte de su cultura, ¿no? Entonces creo que a partir desde este momento se empiezan a reconfigurar ese espacio de pesca neoliberal, ¿no? En diferentes escalas, además. ¿Otras preguntas, comentarios?
Bueno, yo tengo algo mientras van preparando otras. Um, eh, Casi siento que podríamos estar hablando del negocio del narcotráfico en algún código. Entonces, en vez de hablar del narco en sí, de hablarlo en términos de pescado, y esta idea de cómo hacer algo ilegal, prohibirlo, causa más problemas. Y bueno, que ni es algo tan nuevo. Vemos esto con la prohibición del alcohol en Estados Unidos hace 100 años. Um, También esta presión ejercido desde Estados Unidos a México, cuando México termina sufriendo. Entonces, bueno, no sé, solo como no sé si has intentado poner este caso dentro de otros parecidos que podrían ser de conservación en México y en otras partes del mundo, o cosas que ni son de conservación, ¿no? Bueno, como drogas y su supuesta conservación de la salud, um, para tratar de agarrar qué es particular este caso, qué es lo que lo ha llevado a un extremo así, pues cuáles alternativas podrían existir. Sí, básicamente esto, no sé si me explico. Sí, no he hecho estudio comparativo en los términos que dices, ¿no? Pero efectivamente, y vuelvo al tema de frontera de Celia, que creo que efectivamente sí hay que profundizarlo, ¿no? Mexicali está en frontera con Estados Unidos y muchas de las políticas de habitación o muchas de las políticas internacionales de Estados Unidos, estadounidenses, pues afectaron el espacio del Valle de Mexicali, ¿no? Por ejemplo, no solamente la prohibición del alcohol, sino la prohibición de ¿cómo se llama? Donde se juegan los juegos ilegales de Pues, apuestas en Estados Unidos y se pasaron al Valle de Mexicali, ¿no? Entonces crearon todo un nuevo mercado en el Valle de Mexicali. O sea, está intrínsecamente relacionado históricamente las diferentes economías, ¿no? De hecho, el delta del río Colorado es un espacio de tránsito de droga hacia Estados Unidos. Y tú puedes ver pangas que, mm, que suban droga y al otro día pangas que estén subiendo pescado, ¿no? Entonces, efectivamente creo que es un elemento que hay que profundizar, que no he comparado con otros espacios. Uno, por las características específicas de los Cucapá, porque dentro, de hecho, del Baja California fueron de los, no, bueno, no sé si el único, pero sí de los únicos pueblos donde no llegó la colonización. Por ejemplo, en Ensenada, los otros pueblos humanos, ¿no? Sí pasaron por un proceso de misión, de los misioneros. Entonces, eso cambia un poco la historia también de los propios pueblos, ¿no? Como con origen seminómada. Uno de los elementos que me parece que también restringe la comparación con el sur es el tema mismo de la forma de ocupación y de habitación del territorio. Por eso yo inicio diciendo, no son, o sea, intentemos imaginar una forma de ocupación territorial que no es la mesoamericana, ¿no? Estos espacios, estos territorios continuos, donde hay espacios muy definidos culturalmente, espacios sagrados. Aquí estamos hablando de una población totalmente dispersa que cuando llegó la fragmentación de la tierra, llegó la política agrarista, las primeras reparticiones de tierra, los Cucapá las abandonaban porque no tenían esa noción de la ocupación sedentaria que sí tenían los espacios, los pueblos mesoamericanos, ¿no?
Entonces, de hecho, está documentado como la primera política de repartición agraria que fue en los 90, los Cucapá la dejaron, la vendieron, muchos de ellos porque no tenían esa noción de la propiedad ni de la ocupación territorial y productiva, ¿no? En realidad los Cucapá empezaron a adquirir en un segundo momento de política agraria hasta los 50, que ya, fíjense, habían pasado 20 años en que yo creo que observaron que tener un pedazo de tierra sí era importante, empezaron a aceptar y empezaron a legalizar las tierras que les fueron otorgando con la repartición agraria, pero eso 20 años después, ¿no? Entonces creo que este tema de la ocupación de este pueblo en específico y además el hecho de que actualmente viven dispersos, no están, aunque la comunidad del Mayor sí tiene una mayor cantidad de familias Cucapá, pero por ejemplo en el Indiviso había 5 familias, ¿no? Y ahí estaban las lideresas Cucapá, pero el poder político de los Cucapá no estaba en el Mayor, aunque había lideresas de las otras cooperativas, también esa representación del poder político, porque estaban las lideresas de la cooperativa que tiene maestros permisionarios, estaban en el Indiviso, donde el 95% de las personas son mestizas, son mexicanas, ¿no? Entonces creo que eso hace un poco complejo la comparación, ¿no? Con otros casos. Pero sí, no lo he elaborado y creo que en caso de hacerlo se tiene que hacer de un modo muy cuidadoso justo por lo que eso implica, ¿no? De hecho, por ejemplo, las familias Cucapá también en sus árboles genealógicos, también vemos cómo las familias Cucapá desde muy temprano, por ejemplo, el abuelo y el bisabuelo de Hilda, que es una de las lideresas Cucapá, su papá era yaqui. Entonces, ya no es una familia desde una perspectiva muy limitada, Cucapá, porque su papá era yaqui, ¿no? Y su bisabuelo era, no me acuerdo de qué otra etnia, yumana, ¿no? Y sus hijas, solamente una está casada con un Cucapá. La mayoría de las familias Cucapá se integran multiétnicamente, ya sea con mexicanos o con integrantes de otros pueblos humanos de Baja California. Entonces sí es un caso muy particular. Sí, sí, bueno, solo para dar un poco de seguimiento. Sí, por un lado yo creo que es bastante particular y es justo por esto que siento que estoy buscando cosas parecidos, aunque sean también diferentes, para poder encontrar la manera de entender lo que está pasando y entenderlo tal vez como parte de un patrón más general en que la prohibición y la ganancia económica pueden ir de mano a mano, ¿no? Pero bueno, que bueno, tampoco estoy diciendo de estudiar el narcotráfico o algo así, pero por esto mencioné el ejemplo de la prohibición en Estados Unidos hace 100 años, ¿no? Y seguro que hay otros tipos de ejemplos así o como estos fracasos de protección ecológica. Algo sin duda que sí he escuchado estudios sobre esto, de la complicación de las leyes ecológicas, es una falta de capacidad de, bueno, más bien la insistencia en esta separación entre lo humano o cultura y naturaleza, ¿no? Que en la práctica sabemos no funciona, pero como luego estas insistencias que los Cucupá también tienen que dejar de pescar ahí, como si ellos fueran el problema, en vez de integrarlos a
pues a la solución, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Qué más? Pero no sean tímidos. Yo tengo una pregunta, si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría... Creo que está no sé si no. Mónica. Ah, Estaba perfecto, Mónica. perfecto. Ah, Adelante. ok, no lo vi, ok. No, no, pero adelante, Celia. Yo después. No, yo ya hablé demasiado. No, por favor, adelante. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yacotzin, y también, Celia, por tus comentarios. Es que sí, de verdad, como también o- dio un giro, también una perspectiva bien interesante. Y pues yo veo, les escucho y veo que es como un abordaje profundamente interdisciplinario, ¿no? Y pues me convence mucho, es como hay de la antropología, pero también pues todo eso del derecho y pues desde luego también de la geografía crítica. Entonces, pues me convenció mucho y también ver, ¿no? Cómo presentas Yakotzin usando tantos mapas que de hecho no más te ayudan de colocarlo y contextualizarlo este, en, en la cotidianidad y en el hoy, sino también lo puedes usar, ¿no? Como para, de hecho, decirnos de la historia y de la transformación que se ha hecho en este espacio. Entonces, pues eso me gustó mucho y yo la pregunta es como más, si también podrías decirnos, platicarnos un poquito más de la investigación colaborativa y pues sí, cómo fue la colaboración. Tú dijiste que hay 3 cooperativas también, entonces sí, si te gustaría profundizar un poquito más allá, cómo fue esa colaboración, porque yo creo que, o sea, se siente y se nota mucho que ahí hay toda esa colaboración profunda con las cooperativas, pero me gustaría escuchar un poquito más de eso, si se puede. Gracias. Bueno, pues yo empecé a trabajar con ellos como abogada. O sea, en principio ellos estaban junto con esta colega Alejandra Navarro, habían ganado un proyecto en otros sabores, en LASA, sobre la lucha legal Cucapá, y me invitaron a dar un taller sobre derecho a la consulta y derechos al territorio en el pueblo Cucapá. Yo nunca había ido a Baja California, ni había estado en contacto con pueblos del norte, ¿no? Entonces llegué así, ahí me quedé, me integré a un equipo de asesores jurídicos compuesto por abogados solidarios, por la propia Alejandra, que en ese tiempo estaba en la Universidad de Baja California, y después se integró un equipo de colegas de la Universidad de San Diego, la Universidad de California, no es cierto, de Riverside, y de la Universidad Autónoma de Baja California, que es un equipo maravilloso de biólogos pesqueros que realizan estudios de la biología pesquera, pero con un enfoque social. Entonces, a lo largo del tiempo, me acuerdo que cuando yo entré y hasta como por 2013, 14, Alejandra y yo estábamos por la defensa del derecho al territorio del pueblo indígena Cucapá, ¿no? Y justo porque además estábamos pues creando estrategias de defensa, tanto políticas como jurídicas, y cuando entró este colectivo de colegas, fue decir, esperen, también aquí hay un tema de conservación de la especie, hay un tema de sobreexplotación de la especie que es real, ¿no? Un tema de artes de pesca que hay que cuidar, un tema de contaminación del propio delta y pues todo este discurso de los derechos del pueblo indígena Cucapay se transformó con la entrada de estos colegas y a partir de ahí pues ellos empezaron primero a trabajar con nosotras como investigadoras y un poco movernos de ese pues espacio en el que estábamos, ¿no? Y posteriormente ya se empezó a trabajar directamente con la cooperativa de Hilda. La cooperativa Pueblo Indígena Cucapá es la más grande y la más antigua. Es la que hereda la unidad de producción Jauimar. Hay 62 permisionarios.
Las otras 3 cooperativas se formaron después, en unas hay 10, en otras hay menos. Entonces es una de las cooperativas más grandes, pero también las que han liderado la defensa del territorio frente a la judicialización en la Corte Interamericana, en la ONU, ¿no? Entonces, pues con esa cooperativa se empezaron a hacer estudios, los colegas biólogos empezaron a hacer ya estudios con la comunidad, ya se empezaron a llevar los resultados de esos estudios y a empezar a ver el tema de las artes de pesca, empezar a ver el tema de las tallas, ¿no? Cuándo es importante pescar o no, porque es una especie que se reproduce en el delta. Entonces empezó ahí a cambiar también pues toda una percepción del territorio y del espacio a partir pues de la incorporación de este colectivo, ¿no? De biólogos pues con todas y con todos. Y también los Cucapá empezaron a incorporar ese discurso, ¿no? De conservación. Y bueno, pues mi colaboración se terminó en 2015. En 2015 porque tuvimos una victoria que fue el acuerdo de tope de captura, todos lo festejábamos y después vino todo el desastre, ¿no? Entonces, ante eso ya no había ninguna medida legal que pudiera ser útil. De hecho, no es que yo haya perdido contacto con ellas siguen llamándome cuando tienen algunos problemas y eso, pero la última vez que me llamaron es porque les querían cobrar derecho de piso en el Delta. Y me dicen, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿qué quieren que hagamos? Hay que llamar a la Guardia Nacional. Nos dice, bueno, la Guardia Nacional está aquí, pero ruedan cabezas y la Guardia Nacional mira para otro lado, ¿no? Entonces, pues ante eso creo que ese sí fue un límite muy claro de mi colaboración con ellas, porque pues ya como abogada no había forma de hacer nada, ¿no? Y como antropóloga, siendo abogada 5 años y después antropóloga, pues sí fue ir al campo y estar ahí viviendo fue un choque. De hecho, dejé de escribir como un año cuando regresé de campo porque yo iba, o sea, como abogada, tú tienes una mentalidad muy clara de lo legal, lo legítimo, lo ilegítimo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de todas esas ambigüedades que hay en la práctica cotidiana, y como decía, o sea, pueden cargar pescado como pueden cargar eh, cocaína u otra droga, porque además son espacios que no son Cucapá, son, o sea, los espacios, el indiviso, que es donde se saca el pescado, que es podríamos decir, el espacio de pesca en tierra, es un ejido donde la mayoría de familias son mexicanas, entonces no controlan los Cucapá. Entonces ahí puede pasar lo que sea. Entonces, ver todo eso, ver la interacción entre pescadores legales y ilegales, los de Totuaba, fue un choque de vida para mí y dejé de escribir un año. Escribí la tesis porque ya tenía que titularme, pero sí fue un tema complejo emocionalmente y como abogada y que todo el mundo me decía, tienes que pensar como antropóloga, pero me costó mucho. Me costó un año por el compromiso político que tenía con la cooperativa, pero también por la perspectiva legal que tenía, ¿no? Ah, Celia, ¿quieres decir tu Sí, pregunta? gracias, Roger. No sé si queda tiempo, pero bueno, muy rápidamente señalar, me llamaban la atención 2 cuestiones. La presencia de mujeres lideresas en espacios pesqueros que son siempre tradicionalmente tan masculinos y no sé si conozcas o sepas o tengas alguna información sobre cuáles son los vínculos que los Cucapá mantienen con las comunidades que están establecidas en territorio estadounidense, si la situación es similar o qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Como que no aparece en ningún lado. ¿Qué Los, sucede con ellos, con ellas? los Cucapá de Estados Unidos se dedican a los casinos. Y de hecho, creo que hasta los 40, 50, ahora no recuerdo bien, también está en mi tesis, pero no lo recuerdo, había permisos para que los Cucapás transitaran entre la frontera. Cuando cierran esos permisos, pues ya no hay una... De hecho, los Cucapá iban a las fiestas, a las fiestas de los Cucapá de allá, al Curicuri, y los Cucapá del norte de Estados Unidos muchas veces venían al Curicuri de los Cucapá, ¿no? Em, pero cuando hubo un cierre fronterizo legal, dejaron de transitar entre unos y otros. Em,
lo que no quiere decir que las familias no tengan relaciones personales, ¿no? O sea, hay un cucapá que a lo mejor viene a ver a su familia de allá del norte, es más difícil que los del México vayan para allá, pero todavía existen esas pequeñas interacciones. Pero sí, los de Estados Unidos se quedaron allá, se dedicaron a los casinos, y en eso quedó la relación entre. Y luego se murió el último jefe de la tribu, Onésimo, y entonces a partir de allí también veo una polarización, una lucha política entre los diferentes liderazgos, que efectivamente son femeninos. Ahí hay en el 93, una de las estrategias que usaban los pescadores Cucapá es que las mujeres entraran a liderar la pesca, porque los profepa y los militares pues los criminalizaban. Después, cuando empezó el tema de los decomisos afuera en tierra, pues entonces ahora las mujeres se quedaban en tierra para poder enfrentar. De hecho, la foto que vimos son mujeres las que están ahí. Son las que se enfrentaban a los de Conapesca, ¿no? Y son las que políticamente están pues más activas, aunque la pesca era muy familiar. O sea, los hombres entran, contratan a personas mexicanas como trabajadores, pues es pesca comercial, y quienes trasladan el pescado del delta hacia el indiviso donde están los, comer- los intermediarios son las mujeres, los hijos, los niños, ¿no? Entonces sí hay un trabajo como mucho más, o había en ese tiempo cuando a mí me tocó ir, que fue en el 2010, cuando fui la primera vez al Sanjón y esta vez, todavía un trabajo mucho más colectivo entre familias. Pero, por ejemplo, del Delta al Indiviso son como 40 minutos, una hora. Y después en desierto, ¿no? Ves a los coyotes. Entonces, cuando entra el crimen organizado, esto se vuelve muy complejo también, ¿no? Entonces, como dije, la pesca familiar empieza también a tener pues un tema ahí, pues, de que ya no es tan familiar, ya se contratan más personas para que hagan las actividades, etcétera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Yakotzin, felicidades. Gracias, Celia, por tus comentarios. Y bueno, gracias a todos por su presencia. Y bueno, pues nos vemos otra vez en precisamente 4 semanas, el 27 de marzo. Y va a presentar Mario Arellano González del Colmex y va a comentar Manolo Vela sobre desaparición forzada y activismo de alto riesgo en México. Y bueno, entonces nos vemos Muchas entonces. gracias, Elia. Me encantaron tus comentarios. Con mucho gusto. Después Doña hablamos. Yakotzin. Sí, bravo. Sí, y luego lo pueden, si necesitas volver a verlo, Yakotzin, para tomar notas, porque había muchas cosas, pues va a estar ahí en Facebook y luego lo subimos a YouTube también. Okay. Gracias, Elia. Gracias a todas y a todos. Pues, bye.